En 1910, el campo de México era una constelación de haciendas, estas unidades autosuficientes que no pocas veces usurpaban la propiedad de los pueblos. En esta época se tenía la impresión de que Díaz había entregado los recursos de México al extranjero. La revolución reaccionó propiciando un reclamo de afirmación nacional tanto en la esfera económica como en el ámbito cultural. México para los mexicanos. Este impulso culminó en 1938 con la expropiación petrolera. En 1940, la Revolución Mexicana podía enorgullecerse de haber creado nuevas instituciones económicas y políticas, una red de carreteras, buenas obras de irrigación, miles de escuelas e innumerables servicios públicos. De los cambios en el ámbito religioso, en 1940, los propios revolucionarios preferían no acordarse. La revolución terminó convirtiéndose en el gran mito del siglo XX mexicano, no solo por la traumática experiencia de sus años de guerra, sino también por un rasgo específico, su originalidad cultural. Hacia 1940, la revolución se había transformado ya en un Estado poderoso. La fuerza, el prestigio y la vocación del Estado provenían de la propia lucha revolucionaria. En la cultura política de México seguían vigentes el Estado Nacional Juarista y el Estado Integral Porfirista. Tristemente, el rumbo histórico del país siguió dependiendo de la voluntad de una sola persona, el señor presidente en turno. En 1940, este Estado había logrado integrar orgánicamente las diversas etapas de la historia mexicana. En la fuerza de su presidencia imperial y en ese concepto de vida hacia adentro y hacia atrás, fincaba su legitimidad. Cárdenas podía haber inventado a un hombre que hubiera proseguido su obra, no frenado, pero el giro hacia Ávila Camacho representó un cambio de rumbo. El 1 de diciembre de 1940 cedía la banda presidencial a Ávila Camacho. El matrimonio de Manuel Ávila Castillo y Eufrosina Camacho Bello dio origen a una familia grande de 10 hijos, entre ellos Maximino y su hermano Manuel. Este último nacido el 25 de abril de 1896, precisamente el año en que Porfirio Díaz se reelegía por cuarta ocasión y 2 años antes de que el ferrocarril llegara a Tezuitlán. Cuando don Manuel Ávila Castillo falleció en 1916, sus dos hijos mayores andaban ya en las filas revolucionarias, Maximino desde 1911 y Manuel desde 1914. Ya con mando de tropa, según consta en su hoja de servicios, Ávila Camacho combatió a los cristeros, su arma era la persuasión. En 1919 conoció en la Huasteca a un joven general, contemporáneo suyo, hombre suave y humanitario que sería su hermano sin serlo. Este era Lázaro Cárdenas. En 1933, con el ascenso de su amigo Cárdenas a la candidatura presidencial, la estrella de Manuel Ávila Camacho subió a alturas que probablemente él, en su foro interno, no deseaba. A principios de 1939, su hoja de servicios consigna la solicitud de una licencia ilimitada para dedicarse a asuntos de carácter particular y político. Estos no eran otros que contender por la presidencia de la República. Ya como presidente, Ávila Camacho tomó las primeras medidas de colaboración militar con los Estados Unidos. México entró en guerra el 23 de mayo de 1942. Era la primera vez que el país se involucraba en una guerra mundial. Un primer indicio conciliatorio por parte del presidente Ávila Camacho fue la integración plural del gabinete. Había cardenistas, callistas y un grupo naciente, los Ávila Camachistas. Para Ávila Camacho, la unidad nacional era la pauta del sexenio. La desmilitarización de México era un fenómeno tan admirable como misterioso, sobre todo si se contrastaba con el trasfondo militar de su historia. En la presidencia de Manuel Ávila Camacho, la supeditación militar cerró su ciclo. Como viejo fundador de una empresa familiar que cede el control al hijo universitario, Ávila Camacho legaba el poder a su hijo simbólico, Miguel Alemán. Qué bueno que los universitarios lleguen ahora a la presidencia, comentó el último día de su sexenio a Torres Bodet. Pertenezco al ejército y lo quiero mucho, pero ha pasado ya para México la época de los generales. Estoy seguro de que los civiles acertarán en el cumplimiento de su deber. Con este acto sin precedentes, cierra su ciclo Manuel Ávila Camacho, a quien todos conocen como el presidente caballero.